Bendecido día para todos, iglesia. Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Gracias damos a Dios por este hermoso momento y esta hermosa oportunidad que el Señor nos permite llegar a ustedes a través de este medio y poder compartir la preciosa, maravillosa palabra de nuestro Dios. Así es que gracias damos a Dios por este hermoso momento y gracias damos a Dios por su palabra, que sabemos que en esta tarde por medio de ella el Señor va a hablar a nuestras vidas. Y pues bueno, hemos estado en estos últimos devocionales, hemos estado hablando bajo el tema Enséñanos a orar. Le hemos titulado a esta nueva serie Enséñanos a orar. Y qué hermoso es que nosotros tengamos esa petición delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, que Él sea el que nos enseñe a orar. Ahora, esa petición, hermanos, un día uno de sus discípulos se le acercó después de que Jesús terminó de orar. Dice que uno de sus discípulos se le acercó y le dice: Señor, enséñanos a orar. Este discípulo tenía esta petición, esta solicitud delante de Jesús, de pedirle y de decirle: Jesús, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 11 es donde encontramos este acontecimiento. Lucas capítulo 11 versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Así es que esta petición de este discípulo de Jesús hacia Jesús, hermanos, era de que Jesús les enseñara a orar. Y yo creo que todos tenemos esa misma petición, o tenemos que anhelar delante de Jesús y pedirle a Jesús que Él nos enseñe a orar de la manera correcta, de la manera bíblica, para que de esa manera nosotros podamos pedir conforme a la voluntad de Dios y podamos pedir de la manera que se nos enseña a través de las Escrituras, para que podamos tener la respuesta y la contestación para cada una de nuestras necesidades, para cada una de nuestras peticiones. En el primer tema hablamos y contestamos a la pregunta: ¿debemos de orar? ¿Es necesario orar? ¿Debemos nosotros como cristianos orar? Y claro que sí, la Escritura nos dice una y otra vez que debemos de orar. Debemos de ser constantes en la oración. La oración debe de ser sin cesar. Debemos de orar siempre y nunca desmayar. Así es que la Escritura nos contesta esta pregunta, que si debemos de orar, claro que sí. Y el mayor ejemplo que tenemos en la Escritura sobre la oración fue nuestro Señor Jesucristo. A través de varios pasajes, por ejemplo en Lucas capítulo 11 versículo 1, dice que estaba Jesús orando en un lugar. Si nos regresamos a Lucas capítulo 6 versículo 12, dice: en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. En Marcos capítulo 1 versículo 35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar desierto, dice, y ahí oraba. El mayor ejemplo que tenemos en relación a la oración, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo oraba al Padre. El Señor Jesucristo intercedía delante del Padre. El Señor Jesucristo, en sus momentos en los cuales Él necesitaba la fortaleza del Padre y lo necesitaba y necesitaba hablar con el Padre y declararle al Padre sus necesidades y sus peticiones, Jesús lo hacía por medio de la oración. Ahora, si Jesús lo hacía, hermanos, ¿cuánto más nosotros no debemos de orar al Padre? Y debemos de hacerlo a través del nombre de Jesús. Ese fue nuestro tema de la semana pasada. ¿Cómo debemos de orar? Pues bueno, la Escritura nos dice que tenemos que orar al Padre y tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Así es que si nuestras oraciones sí pueden ser dirigidas al Padre, pero no son a través del nombre de Jesús, pues entonces ahí nos falta ese nombre precioso y ese nombre maravilloso y ese nombre poderoso, el nombre de Cristo Jesús, para que cuando nuestras oraciones dirigidas únicamente al Padre Celestial puedan ser contestadas y podamos recibir la respuesta a cada una de nuestras necesidades. El día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema orando en la voluntad de Dios, y vamos a estar todavía bajo esa pregunta:
¿cómo debemos de orar? Bueno, lo primero es que tenemos que orar al Padre a través del nombre de Jesús, por medio del nombre de Jesús. Pero el día de hoy vamos a seguir contestando a esta pregunta, ¿cómo debemos de orar? Y la siguiente respuesta a esta pregunta es que tenemos que orar en la voluntad de Dios, orando en la voluntad de Dios. Tenemos que orar en la voluntad de Dios. Entonces, a través de la escritura, pues yo sé que el Señor va a hablar a nuestras vidas y vamos a poder recibir aquello que nosotros estamos pidiendo. Porque si lo pedimos conforme a la voluntad de Dios, tenemos una confianza y una seguridad que vamos a obtener la respuesta, la contestación a cada una de esas peticiones, a cada una de esas necesidades. Así es que lo primero, hermanos, lo primero que tenemos que aprender es que número uno, tenemos que pedir. Tenemos que pedir. Si no pedimos, no vamos a recibir. Y el Señor Jesucristo, después de que este discípulo se le acercó y le dice, Señor, enséñanos a orar, el Señor Jesucristo en los primeros 13 versículos del capítulo 11 del Evangelio de Lucas, Jesús da algunas instrucciones sobre la oración. Primeramente les habla sobre el Padre Nuestro y les dice, cuando ustedes oren van a orar de esta manera y van a comenzar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y más adelantito, hermanos, el Señor Jesús sigue dando instrucciones sobre la oración. Así es que vamos a meditar en el versículo 9 y el versículo 10 del Evangelio de Lucas capítulo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y yo os digo, esto es Jesús hablando, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y van a hallar, llamen y se va a abrir, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, dice, se le abrirá. Así es que el Señor Jesucristo nos está dando la invitación de que nosotros pidamos para que se nos dé, busquemos para que hallemos, y llamemos, por ejemplo, a la puerta para que entonces se nos pueda abrir. Esta es una instrucción del Señor Jesús. De otra manera, si no pedimos, no vamos a recibir. Si no buscamos, no vamos a hallar. Y si no llamamos a la puerta, no se nos va a abrir. Así es que tenemos que nosotros hacer nuestra acción para que haya una reacción. Si nosotros hacemos la acción de pedir, la reacción es que vamos a recibir. Si nosotros hacemos la acción de buscar, la reacción a nuestra acción de buscar va a ser que nosotros vamos a hallar. Si nosotros hacemos la acción de llamar a la puerta, entonces la reacción por haber llamado a la puerta es que se nos va a abrir. De otra manera, si no hay de nuestra parte esa acción, no puede haber una reacción. Así es que aquí el Señor Jesús nos está invitando y nos está diciendo: si ustedes piden, van a recibir; si ustedes buscan, van a hallar; y si ustedes llaman a la puerta, se les va a abrir. Así es que el día de hoy vamos a meditar sobre el pedir y recibir. ¿Cómo debemos de orar? Bueno, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, y primeramente, claro, tenemos que pedir. Si no pedimos, no vamos a recibir. Si pedimos, claro que sí vamos a recibir de parte de Dios aquello que nosotros le hayamos pedido. Pero ¿por qué a veces, hermanos, ya una vez que decimos, bueno, yo pido a Dios, yo le pido a Dios por esta petición, yo le pido a Dios por esta necesidad, pero pasa el tiempo o ha pasado el tiempo y no veo resultados? He pedido pero no he recibido. He pedido en esta necesidad y no he recibido una respuesta o una contestación a esa específica necesidad. ¿Por qué entonces, si estoy pidiendo, no estoy recibiendo? Bueno, lo primero es que tenemos que pedir. Y si estamos pidiendo, hermanos, tengámoslo por seguro, porque la palabra del Señor así lo dice, que nosotros vamos a recibir. Amén.
Es lo que la palabra del Señor lo dice, no lo digo yo, es lo que dice el Señor. Y el Señor es fiel a su palabra. El Señor es justo en lo que Él ha dicho. Él es fiel en lo que Él ha dicho. Él es un Dios de promesas, Él es un Dios de pactos. Y si el Señor Jesucristo nos dijo, pide y vas a recibir, tenemos que creerlo, de que al pedir vamos usted y yo a recibir aquello que hayamos pedido. Pero una vez que pedimos o estamos pidiendo, y a lo mejor hemos pedido por mucho tiempo, puede surgir la pregunta, ¿por qué pedimos y entonces no recibimos? Porque si estamos pidiéndole al Padre por alguna cierta necesidad, le estamos pidiendo al Padre que obre en una cierta situación, que obre en un cierto problema, que obre en una cierta circunstancia? ¿Por qué si estamos pidiendo al Padre y lo estamos a lo mejor también haciendo, lo estamos haciendo en el nombre de Jesús, por qué pedimos y entonces no recibimos? Bueno, también hay una contestación para esto. En el libro de Santiago o en la carta de Santiago podemos encontrar la contestación, la respuesta hacia esta pregunta de por qué pedimos y no recibimos. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces cuando nosotros estamos pidiendo y no estamos recibiendo es porque estamos pidiendo mal. Es porque estamos pidiendo para gastar en nuestros deleites. Es porque estamos pidiendo que Dios haga algo que de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su voluntad no va, no encaja. Y esas oraciones Dios no las puede contestar. Dios no las puede resolver. No puede Dios mandar una respuesta hacia nosotros porque estamos pidiendo mal. Dice la Escritura, para gastar en nuestros deleites. Es, por ejemplo, hay personas que a lo mejor se pueden atrever a orar por una persona para que le vaya mal. Eso es pedir mal, porque la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice, por ejemplo, que oremos por nuestros enemigos. Pero imagínense una persona que tiene un enemigo y ora al Padre, y a lo mejor lo hace a través del nombre de Jesús, y está pidiéndole al Padre que a esa persona que es su enemigo le vaya mal. Los discípulos en una ocasión, lo encontramos en el libro de los Hechos, hermanos, dice la Escritura que los habían amenazado y les habían prohibido que hablaran en el nombre de Jesús, pero ellos no desearon el mal para ellos. Ellos solamente le dijeron a Dios: mira sus amenazas, mira que ellos nos están callando, mira que ellos nos están prohibiendo que hablemos en el nombre de Jesús, pero nosotros no podemos dejar de hablar y no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Así es que ellos, hermanos, sí, en su oración mencionan y ellos dicen: mira sus amenazas, mira lo que ellos están haciendo en contra de nosotros, mira cómo ellos se están levantando en contra de nosotros, pero nunca en la oración pidieron un mal. Nunca pidieron que la tierra se abriera y los tragara. Nunca pidieron que cayera fuego del cielo y los consumiera. Eso es pedir en contra de la voluntad de Dios. Y ellos sí pidieron por ellos, oraron a Dios por ellos, pero ellos solamente le dicen a Dios: mira sus amenazas. Pero aunque ellos nos están amenazando y aunque ellos son nuestros enemigos, nosotros te pedimos que tú, Señor, sigas obrando en señales, prodigios y maravillas, y a nosotros nos des la valentía, nos des el denuedo que sigamos predicando tu palabra. Así es que, hermanos, a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Como le mencionaba, si usted tiene algún enemigo o si usted considera a alguien como su enemigo y usted ora al Padre para que a esa persona le vaya mal, para que a esa persona se le cierre el trabajo, para que a esa persona se le cierre el negocio, para que a esa persona de alguna u otra manera le vaya mal en esta tierra, estamos pidiendo mal. Y eso no lo puede, eso no es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa es una oración, hermanos, que no llega a la presencia de Dios. Ahora, si esas personas nos desean el mal a nosotros, la Biblia dice: ora por tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Eso es lo que la Biblia nos dice, y si nosotros hacemos lo que la Biblia nos dice, Dios se va a encargar en su soberanía,
de acuerdo a su voluntad, Él se va a encargar de ellos y nos va a hacer justicia a nosotros. Pero ese es un ejemplo, hermanos, de cómo nosotros podemos estar pidiendo mal. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor están pasando por alguna enfermedad. Y están pasando por una enfermedad, hermanos, pero le están pidiendo a Dios que los sane de esa enfermedad. Pero en vez de que ellos digan, bueno, cuando Dios me sane, yo voy a ir a la iglesia o voy a buscar más de Dios, o una vez que esté sano, o una vez que reciba la sanidad, o una vez que reciba el milagro, voy a buscar más de Dios. Pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Imagínense una persona, voy a dar este ejemplo y a lo mejor es un poco chistoso, pero imagínense una persona, hermanos, que a lo mejor tiene dolores en sus piernas, en sus rodillas o en sus pies y quiere que Dios la sane, pero Dios conoce el corazón y sabe que si la sana a esa persona, lo primero que esa persona va a ir a hacer es ir a bailar en el mundo. Es ir a gozar y darle goce a la carne por medio del baile. Entonces imagínense. Ahora, en ocasiones Dios lo puede hacer porque Dios es grande y Dios es soberano. Pero si esas personas, en vez de haber usado su sanidad o su milagro para algo bueno o para un bien, hermanos, y en vez de que ellos fueran a la iglesia a darle gracias a Dios, pero en vez de ir a la iglesia se fueron al baile porque ya fueron sanos de sus pies, ellos son unos malagradecidos. Y en aquel día ellos van a dar cuentas por la sanidad que recibieron y por el mal uso que hicieron con esa sanidad y después de ella. Pero imagínense, estaríamos pidiendo mal. Estaríamos pidiendo que Dios hiciera algo en nosotros cuando no queremos nosotros actuar de una manera correcta. Por eso dice aquí en Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden mal. Piden para gastar en sus deleites. Es para ustedes mismos, pero no es nada de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahora entonces, ¿cómo podemos pedir correctamente, hermanos? ¿Cómo podemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios? Bueno, número 3, tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Vamos al libro de Romanos, hermanos, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Y vamos a ver esto precioso y maravilloso que nos dice aquí la Escritura en relación al Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. En ocasiones no sabemos pedir como conviene. En ocasiones pedimos, pero pedimos mal y por eso no recibimos, porque es para gastar en nuestros deleites. Es para beneficio propio, pero no para engrandecer la obra de Dios o el reino de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad. Cuando ya no sabemos cómo pedir, cuando a lo mejor pensamos que estamos pidiendo bien, pero en realidad estamos pidiendo mal, hermanos, dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una de las maneras de pedir correctamente y de pedir conforme a la voluntad de Dios es dependiendo del Espíritu Santo. Lo primero, hermanos, para poder recibir una contestación o una respuesta a nuestra necesidad o nuestra petición es que tenemos que pedir. Pero ¿por qué a veces pedimos y no recibimos? Bueno, porque pedimos mal. Pedimos mal para gastar en nuestros deleites, para beneficio propio, y entonces por eso no recibimos. Entonces, si no estamos recibiendo aquello que tanto anhelamos, o si de plano decimos, es que ya no sé cómo pedir, o creo que estoy pidiendo mal, o sé que estoy pidiendo mal, entonces dependamos del Espíritu Santo, iglesia. Dependamos del Espíritu Santo. Vayamos al Espíritu Santo, vayamos al Padre, digámosle: Padre, no sé cómo pedir como conviene, pero el Espíritu Santo va a interceder por mí. El Espíritu Santo me va a ayudar en medio de esta debilidad. El Espíritu Santo me va a ayudar para que por medio de Él, que Él sabe y Él conoce todas las cosas, me ayude a pedir de la manera correcta. Me ayude a pedir de la manera que yo pida y entonces yo pueda recibir. Que no pida mal para que entonces no reciba, sino que pida bien para que entonces yo pueda recibir.
Y si aprendemos a depender del Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo nos va a ayudar en esa debilidad y el Espíritu Santo nos va a ayudar a pedir conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por los santos. Así es que número 4, hermanos, el Espíritu Santo, cuando dependemos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ayudará a pedir conforme a la voluntad de Dios, porque Él lo conoce todo. Él dice que él conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así es que cuando estamos pidiendo y no estamos recibiendo, hermanos, es porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Depender del Espíritu Santo para que Él nos ayude en nuestra debilidad y Él interceda por nosotros con gemidos indecibles, como dice la Escritura, porque el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, va a interceder por nosotros. ¿Y cuál es la seguridad que tenemos al pedir conforme a la voluntad de Dios, hermanos? Bueno, en la primera carta del apóstol Juan, hermanos, vaya conmigo a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y mire la seguridad que podemos tener al pedir conforme a la voluntad de Dios. Mire la promesa tan preciosa que podemos recibir y tenemos nosotros al pedir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios, Él nos oye. Tenemos que entender, hermanos, que tenemos que tener esa confianza. Y para tener esa confianza tenemos que depender del Espíritu Santo, para que de esa manera el Espíritu Santo nos ayude a interceder en medio de nuestra debilidad, porque a veces no sabemos pedir como conviene, porque a veces pedimos mal para gastar en nuestros deleites y por eso no recibimos. Pero el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Así es que tenemos una confianza en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, fíjese lo primero que va a hacer Dios: Él nos va a oír. Al pedir conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a escuchar. Él va a estar atento a nuestro llamado. Él va a estar atento a nuestra súplica. Él va a estar atento a nuestra oración, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Por eso tenemos que depender del Espíritu Santo, para que cada oración, cada intercesión, cada clamor, cuando vaya delante del Padre a través del nombre de Jesús y por medio de la intercesión del Espíritu Santo, podamos pedir conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos una confianza que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Ahora, no solamente Él nos oye, versículo 15: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Pero que pidamos ¿qué? ¿Mal? No, porque no lo vamos a recibir. Que pidamos pues a veces como conviene, a lo mejor a veces pedimos como no conviene y por eso no recibimos. Pero si pedimos conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu Santo, dice: y sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos, tenemos la confianza que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es una promesa para usted y para mí. Al pedir conforme a la voluntad de Dios, pasan tres cosas. Número 1, Él nos oye. Número 2, si Él nos oye, en cualquier cosa que hayamos pedido, tenemos la seguridad de que vamos a recibir lo que hayamos nosotros pedido. Y 3, es una confianza, es una seguridad, es una promesa que tenemos en Él, iglesia. Es una promesa que tenemos y podemos descansar en Él en todo momento, porque a veces pedimos pero no recibimos. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo mal,
porque estamos pidiendo no como conviene. Pero si pedimos bien y pedimos como conviene y dependemos del Espíritu Santo para que Él pida por nosotros, para que Él interceda por nosotros delante del Padre conforme a la voluntad de Dios, entonces tenemos la confianza de que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que hayamos pedido, también tenemos esa seguridad que vamos a tener las peticiones o la contestación a nuestras peticiones de aquello que le hayamos hecho. Así es que, iglesia, dependamos del Espíritu Santo, porque Él nos va a ayudar a pedir conforme a la voluntad del Padre. Ahora, si seguimos a lo mejor con un poco de duda y decimos, pues quizás yo necesito primero más del Espíritu Santo, pidámosle al Padre que nos dé más de su Espíritu Santo. Usted y yo, ya como cristianos, ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y a lo mejor usted y yo ya gozamos del bautismo del Espíritu Santo. Pero recuerde, hermanos, la llenura del Espíritu Santo es de siempre, es constantemente, es en todo momento. Así es que podemos ir delante del Padre y pedir que Él nos dé de su Espíritu Santo para que seamos llenos más de su presencia, para que seamos llenos más del Espíritu Santo, y el Padre nos dará más de su Espíritu Santo. Eso lo dice en la Escritura, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Y lo quiero llevar nuevamente, que regresemos a Lucas capítulo 11. Ahí dimos inicio y ahora aquí vamos a terminar. Lucas capítulo 11 versículo 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Queriendo decir que si estamos pidiendo, hermanos, si estamos nosotros pidiendo pero no estamos recibiendo, es porque estamos pidiendo mal, es porque estamos pidiendo no como conviene. Pero ahora tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo va a interceder por nosotros delante del Padre conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos una seguridad y tenemos una confianza que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si Él nos oye, tengamos la seguridad de que vamos a obtener la respuesta o la contestación a cada una de nuestras necesidades, a cada una de nuestras peticiones. Pero todo comienza, hermanos, en que tenemos que primeramente pedir más del Espíritu Santo. Y la Escritura nos dice que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas o buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si usted y yo le pedimos al Padre que nos dé más de su Espíritu Santo, Él nos lo va a dar, porque esto es conforme a la voluntad de Dios. Así es que a lo mejor antes de que usted pida por cualquier otra cosa, ¿por qué no pedimos primero para que nos dé más de su Espíritu Santo? ¿Por qué no orar al Padre y decirle: dame más de tu Espíritu Santo? Tu palabra dice que si yo pido de tu Espíritu Santo, para que tú me des de tu Espíritu Santo, tú me lo vas a dar, porque tú eres un Padre bueno. Y si Él nos va a dar más de su Espíritu Santo, entonces vamos a aprender a depender del Espíritu Santo para pedir como conviene, para pedir bien, y que de esa manera aquellas contestaciones, aquellas respuestas a nuestras necesidades o peticiones puedan ser suplidas, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a pedir conforme a la voluntad de Dios. Así es que una oración que quiero hacer yo, hermanos, en esta preciosa tarde, es orar para que podamos recibir más del Espíritu Santo. La Biblia nos dice: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si usted le pide al Padre Celestial a través del nombre de Jesús que le dé más de su Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial, Él siendo bueno, nos lo va a dar. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra debilidad para pedir como conviene. El Espíritu Santo va a interceder por nosotros con gemidos indecibles. Él va a interceder porque Él sabe pedir conforme a la voluntad de Dios. Y si Él nos ayuda en nuestra debilidad y a pedir como conviene, vamos a pedir y vamos a recibir, porque vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la confianza que tenemos, que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, el Padre nos oye. Y si Él nos oye en cualquier cosa que le hayamos pedido, también tenemos la seguridad y sabemos y tenemos la confianza y aún tenemos la fe de que vamos a obtener la respuesta y la contestación
aquellas peticiones que nosotros hayamos hecho delante del Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayudará a pedir conforme a la voluntad de Dios. Así es que ahí donde está en su lugar, ahí donde está en su casa, a lo mejor está en su negocio, a lo mejor está en su trabajo, a lo mejor nos está viendo en su sala, en su recámara, en su comedor, en donde quiera que usted esté en este momento, vamos a orar al Padre y vamos a pedir que nos dé más de su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo nos va a ayudar a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y si pedimos conforme a la voluntad de Dios, vamos a obtener aquello que hayamos pedido. Padre, te damos gracias en esta hora, oh Dios. Bendecimos tu nombre, Jesús, porque tú eres bueno, eres precioso y eres maravilloso. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos enseña a orar. Así como aquel discípulo se acercó pidiéndote que tú le enseñaras a orar, nosotros, Señor, de igual manera nos hemos acercado delante de ti para que tú, Jesús, nos enseñes a orar. ¿Y cómo nos vas a enseñar a orar? De acuerdo a tu palabra. En tu palabra, Señor, está toda esa enseñanza sobre la oración que nosotros necesitamos para orar correctamente. ¿Cómo podemos orar correctamente? Hemos aprendido que tenemos que orar al Padre a través del nombre de Jesús. Hemos aprendido el día de hoy que tenemos que pedir, pero a veces, Señor, pedimos mal y por eso no recibimos, porque pedimos para gastar en nuestros deleites, pedimos para beneficio propio y por eso pedimos y no recibimos. Pero hoy, Padre, por medio de Jesús te pedimos primeramente que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que tú nos des más de tu Espíritu Santo. Necesitamos depender de tu Espíritu Santo en nuestro diario vivir para pedir como conviene, para pedir conforme a la voluntad de Dios. Espíritu Santo, llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Llena, Señor, cada una de nuestras vidas de tu Espíritu Santo. Necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Necesitamos de tu Espíritu Santo en cada caminar nuestro, en cada decisión que tomemos, en cada paso que andemos. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Por eso hoy, Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que venga y el que llene nuestras vidas, para que de esa manera el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad a pedir como conviene, a pedir conforme a la voluntad del Padre, porque eso es lo que tu palabra dice, que el Espíritu Santo nos va a ayudar a interceder con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a pedir conforme a la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a pedir conforme a lo que Dios tiene en su corazón y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros como su pueblo, como sus hijos. Y si dependemos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ayudar a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos una confianza que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, tu palabra dice que el Padre nos escucha. Y si el Padre nos ha escuchado en cualquier cosa que hayamos pedido, también tu palabra dice, oh Dios, que vamos a obtener la respuesta, la contestación a cada una de esas necesidades, a cada una de esas peticiones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy vamos delante de ti, Señor, no en nuestra voluntad, no en nuestro conocimiento, no en nuestras palabras, sino que hoy aprendemos a depender del Espíritu Santo para aprender a pedir como conviene. Porque Él sí nos ayuda, porque el Espíritu Santo nos ayuda, porque el Espíritu Santo nos ayudará cada vez que vayamos delante de ti, Padre, para pedir conforme a tu voluntad y de esa manera obtener esa respuesta y esa contestación a cada una de esas necesidades. Gracias, Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos y damos toda la honra y toda la gloria a ti, porque solamente tú la mereces, Señor. Amén y amén. Pues bueno, iglesia, espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Sigamos meditando en esta palabra para que de esa manera podamos pedir y podamos recibir, porque vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios, dependiendo en todo momento del Espíritu Santo, porque Él intercede delante del Padre
por nosotros con gemidos indecibles, y Él también pide conforme a la voluntad de Dios e intercede conforme a la voluntad de Dios por todos los santos, como dice ahí en el libro de los Romanos. Y si pedimos conforme a la voluntad de Dios, el Padre nos oye. Y si el Padre nos oye, tenemos también la seguridad y la confianza de que vamos a recibir la respuesta y la contestación a esas necesidades, a esas peticiones. Así es que sigamos adelante, no desmayemos en la oración. Hay mucho por qué pedir, hay mucho por qué clamar, hay mucho por qué interceder, pero también, hermanos, yo sé que hay mucho que agradecer, porque el Señor ha hecho grandes y maravillosas cosas en nosotros, y por eso debemos nosotros en todo momento estar contentos con el Señor. Así es que gracias damos a Dios por este momento, por este tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde en gran manera. Gracias a todos los hermanos, hermanas que se han estado conectando, a los que están conectados y a los que en el futuro van a ver este video. Dios les bendiga en gran manera. Bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana. Seguiremos hablando bajo el tema Enséñanos a orar. Hay mucho que aprender de la Escritura. Vamos a estar viendo temas preciosos y maravillosos, o continuaremos viendo temas preciosos y maravillosos. Así es que no se pierda ninguno de los devocionales. Si usted los quiere buscar ahí en nuestra página de Facebook, Centro de Alabanza Nueva Vida, los puede nuevamente volver a ver, o en caso de que ya no estén, porque muy ajeno a nosotros, Facebook 30 días después de que un video sale en vivo lo borra completamente, pero es algo muy ajeno a nosotros. Está pasando en todas las páginas de Facebook de cualquier índole. Así es que no se preocupe, vaya a nuestro canal de YouTube, Centro de Alabanza Nueva Vida, y ahí podrá encontrar estos devocionales, nuestro pan de cada día. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa hora. Damos gracias a Dios por todas sus bendiciones y nos vemos en la próxima. Bendiciones a cada uno de ustedes.